que resucitaban, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, ahí no hay ninguna originalidad, ¿no? O en los milagros se hablaban de personas milagreras, de gurús, etcétera. Entonces, probablemente los milagros no ocurrieron, sino que ocurrieron fenómenos particulares que impresionaron a la gente. En más de una ocasión he comentado la interpretación racionalista bíblica que algunos profesores católicos de nombre dan, por ejemplo, a la multiplicación de los panes y peces. Dicen, no hubo multiplicación de panes y peces, eso es científicamente imposible, ¿no? No hubo milagro, es decir, una de las definiciones técnicas del milagro es cuando se rompe el orden natural por intervención sobrenatural, ¿no? Entonces, algo que debería seguir un curso natural de una forma, no lo sigue, se quiebra ese curso natural por una intervención de Dios. Entonces, efectivamente, pocos panes y peces no dan de comer a una multitud de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿no? Pero si hay un milagro, eso sí sucede. Entonces, la interpretación racionalista es que en realidad cada uno de los que habían ido a escuchar a Jesucristo, o la gran mayoría, había llevado sus provisiones, ¿no? Pero tenían miedo de comer porque tenían miedo de que el del costado, que toda esa gente no tuviera provisiones y le fueran a pedir o se la fueran a quitar, ¿no? Entonces, al final se produce, entre comillas, un milagro de la generosidad. La gente comienza a sacar lo que tiene, ¿no? Y a ponerlo a disposición de los demás. Esa es una interpretación racionalista que, entre otras cosas, es fundamentalmente irracional. ¿Por qué? Porque si el milagro no ocurrió como nos lo cuentan los evangelistas, y este autor del siglo XX me dice a mí, oye, no le creas al evangelista, que se remonta pues al siglo I y antes, ¿no? ¿Por qué le tengo que creer a alguien que en el siglo XX no tuvo absolutamente nada que ver con el episodio? No tiene una máquina del tiempo para poder viajar y ver qué cosa sucedió. Entonces, básicamente estos señores creen que ellos tienen autoridad para reescribir el evangelio, para decir, el evangelio en realidad dice esto, esto, esto y esto. Y lo que pasó fue esto, esto, esto y esto. ¿Cómo sabe ese señor que efectivamente los que estaban siguiendo a Jesucristo tenían provisiones? ¿Estuvo ahí? No estuvo ahí. ¿Cómo sabe que en realidad la gente comenzó a sacar sus cosas y toda la gente tenía tanto que al final sobró y alegre por haber podido comer, etcétera, lo dejó ahí, ¿no? En vez de conservar sus provisiones? ¿Cómo lo sabe? Y es ridículo. Y justamente todas estas deconstrucciones de lo que dice el Evangelio básicamente nos tratan de demostrar lo siguiente. Jesús fue en realidad un predicador judío, un rabí que fue popular, ¿no? Que tuvo un seguimiento de las masas, que predicó algunas cosas revolucionarias, nuevas, tipo el amor, etcétera, ¿no? Y que probablemente irritó pues a los romanos y a las castas dominantes judías y finalmente lo terminaron matando, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, sus discípulos y sus seguidores fueron de alguna manera hermoseando, mitificando, floreando los evangelios y crearon esta idea de este Jesucristo en el que la iglesia cree. Ese sería el Cristo de la fe, opuesto a este rabino judío que ni siquiera, digamos, era muy consciente de lo que estaba haciendo. Ese sería el Cristo histórico. Pero para nosotros, como ha demostrado el Papa Benedicto XVI con sus catequesis, demostrando la continuidad estrechísima que hay entre los autores del Evangelio y los discípulos de los autores que escribieron las primeras interpretaciones de las Sagradas Escrituras y los discípulos de los discípulos que finalmente fueron creando lo que conocemos como la patrística, los padres de la Iglesia, que llegaron, digamos, en esta sucesión directa hasta el siglo VII u VIII, dependiendo de cómo se cuente y de si se cuentan los padres llamados de Oriente o de Occidente, según pertenecieran a cómo estaba dividido el Imperio Romano, ¿no? Pero justamente estos padres de la Iglesia tienen una sucesión estricta, histórica, y en consecuencia sus aportes y sus interpretaciones no solamente
están mucho más cerca de los acontecimientos originales que los racionalistas del siglo XIX y XX, sino que, a diferencia de los racionalistas del siglo XIX y XX, que teológicamente y bíblicamente salen de un huevo, digamos, o sea, no tienen una línea de sucesión, ellos no son sucesores de los padres de la Iglesia. Estos otros padres de la Iglesia son todos discípulos de discípulos de discípulos de discípulos que, a su vez, fueron discípulos directos de Jesucristo, ¿no? Entonces, el racionalismo bíblico pues nos ha creado esta fantasía de un Cristo histórico y un Cristo de la fe separados el uno del otro, que no es verdad y que esperamos que el próximo sínodo sobre las Sagradas Escrituras terminen sepultando a este racionalismo bíblico que, gracias a Dios, está en franca decadencia. Que tengas un buen día.